6 de la mañana, 32 minutos. Ayer se venció el plazo que dictó el Tribunal de Cundinamarca para que autoridades departamentales, distritales y el Gobierno Nacional se reunieran y expidieran un ABC, un protocolo que garantice la seguridad de la protesta, pero además el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones. Ya supimos que no se llegó a un acuerdo y precisamente por eso a esta hora establecemos comunicación con el señor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, a quien agradecemos este espacio. Secretario, muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Lo hicimos madrugar mucho? Buenos días, Alejandra. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Noticias Caracol. Bueno, secretario, ya sabemos que ayer no se logró un consenso tras 3 días de reunión de esta mesa. Y cuéntenos qué pasó, cuáles fueron los puntos de diferencia que no lograron que se zanjara esta discusión en el distrito. Alejandra, tú lo has dicho, estuvimos trabajando intensamente 3 jornadas. Este fallo fue notificado el fin de semana y para cumplir a la magistrada Nelly Villamizar trabajamos intensamente Presidencia de la República, Distrito, y pese a los esfuerzos, y debo reconocer, al buen ánimo de construcción y de generar consensos, las visiones de cómo enfrentar lo que vive hoy, lo que denomina la magistrada un antagonismo entre la fuerza pública y la ciudadanía, todavía están muy distantes. El gobierno nacional presentó un documento, un protocolo, en el cual hacía 3 cosas que nos preocupaban. La primera era que antes que darle más facultades a la autoridad civil, para que la autoridad civil con criterio democrático hiciera siempre una orientación del uso de la fuerza, le daba estas facultades a la comandancia de policía de los municipios, en este caso de la metropolitana de Bogotá. Lo segundo es que prescribía una serie de medidas para los manifestantes, le establecía a los manifestantes unas reglas, digamos, de conducta, y esto, que es bastante problemático, en caso de querer ser regulado, bajo ninguna circunstancia lo puede hacer una resolución. Esto lo debería hacer el Congreso de la República a través de una ley estatutaria que tendría automático control de constitucionalidad. Por ejemplo, se pretendía prohibir el uso de pinturas, se pretendía darle y exigirle a quienes deseen manifestar una póliza civil extracontractual, y este tipo de cosas, digamos, lo que hacen es cercenar, restringir el derecho a la protesta, y en esto la Corte Constitucional ha sido muy clara en que debe ser garantizado en todo momento. Y el tercer punto, que es donde creo que se deben centrar los esfuerzos, es que a la hora de aplicar la fuerza, la legítima fuerza del Estado, cuando por ejemplo hay disturbios, hay una problemática de orden público, ahí es donde debe ser muy preciso el protocolo, estableciendo cómo es proporcional la fuerza, ante qué circunstancias se debe reaccionar, de qué manera. Y en eso vimos que era demasiado vago, retórico, la propuesta que hizo el Gobierno Nacional. Nosotros hicimos varias propuestas y la solicitud de la magistrada es que nos dé un tiempo más amplio para poder trabajar en ese protocolo, seguir con el Gobierno Nacional de la mano, construyendo esa visión, a pesar de las distancias que tenemos en cómo sacarlo adelante, que nos permita seguir trabajando, al igual que para cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Secretario, ¿cuáles fueron esas propuestas? Usted ya nos enumeró 3 de las que expuso el Gobierno Nacional en esa mesa de concertación. ¿Y cuáles fueron las de ustedes? Por ejemplo, ¿cómo lograr que no se vandalicen las protestas, que no se vandalice la infraestructura pública, que no vandalicen el Transmilenio, los SITP, que no atenten contra los bancos? ¿Qué pusieron ustedes sobre la mesa? Para nosotros, Alejandra, eso también es vital. Nada le hace más daño a la protesta social, a la legítima protesta social, que mayoritariamente es pacífica, que las expresiones de violencia al interior. Y lo que ha demostrado la práctica en Bogotá y lo que ha demostrado la práctica en otras grandes ciudades es que la articulación con quienes convocan a las manifestaciones previa, es decir, un trabajo previo de organización de rutas, un trabajo previo con las organizaciones de derechos humanos para establecer mecanismos de reacción en caso de que se presenten hechos de violencia, cómo poder aislar a aquellos que se expresan de manera violenta, cómo poderlos individualizar, cómo hacer los traslados por protección siempre con los procedimientos establecidos por las medidas de derechos humanos en estos casos. Y también cómo lograr que quien convoca y quien asume una responsabilidad frente al ejercicio de la protesta también contribuya a aislar, digamos, y a sancionar a quienes cometen este tipo de actos. Y por supuesto un trabajo que nunca va a suspenderse, que es el trabajo de la inteligencia del Estado para evitar que estas marchas sean infiltradas. Pero el trabajo armónico con las organizaciones de derechos humanos y con quienes convocan es vital en nuestro entender.
Secretario, una de las principales acciones que deslegitima la protesta en el país son esos hechos vandálicos que se fortalecen detrás de máscaras. El gobierno nacional dice que no marchen con el rostro tapado. Bueno, estamos en medio de una coyuntura sanitaria donde el tapabocas es indispensable, pero ustedes dicen no podemos coartar esa libertad que tiene el manifestante de salir con su rostro tapado. ¿Cómo encontrar un punto intermedio donde se permita, a través de la identificación de esos vándalos, poder controlar la protesta y que sea pacífica, que sea legítima? Alejandra, tú lo has dicho, nosotros tenemos que enfrentar la protesta no como un problema de orden público per se. No podemos caer en el error de creer que toda expresión de protesta es violenta. De hecho, en Bogotá, alrededor del 97% de toda expresión democrática de protesta, a veces contra el distrito, a veces contra la nación, transcurre de manera pacífica. Y por eso a veces ni siquiera salen las noticias, porque transcurrió en un plantón, con consignas, pero nunca hubo violencia, nunca hubo vandalismo. Y por eso es tan importante no estigmatizar ni generalizar, sino trabajar esos casos concretos donde se presente violencia, donde haya intención de vandalismo. Sin duda alguna es clave poder reconocer a las personas que hacen actos vandálicos. Sin duda alguna es fundamental poder identificarlos. ¿Dónde se vuelve problemática esa propuesta que hace el gobierno nacional de prohibir, por ejemplo, el uso de pinturas, el uso de capuchas, exigir una póliza civil extracontractual? Se vuelve problemático en la medida en que no puede asemejarse que cualquier persona que cubre su rostro automáticamente va a cometer un acto de violencia. No puede asemejarse que cualquier persona que lleve pintura, por ejemplo, para pintarse su rostro en una forma de expresar su protesta o para hacer una pancarta, automáticamente va a dañar una infraestructura pública. Ahí es donde vemos problemática las decisiones, pero no, digamos, es objeto de discusión, claro que podría ser, nosotros no estamos de acuerdo, pero donde sí fuimos muy claros es que esto no lo puede regular una resolución del Ministerio de Defensa bajo ninguna circunstancia. Esto solo lo podría regular, si quisiera, el Congreso de la República a través de una ley estatutaria que además tendría que ir a la Corte Constitucional a tener un control automático de constitucionalidad. Y en varias sentencias, Alejandra, la Corte ha sido reiterativa que el derecho a la protesta no se le puede prescribir normas de conducta, que obviamente cuando hay una conducta que raya, digamos, en la ilegalidad, como sería, por ejemplo, un acto de vandalismo, pues esto es algo que no es protesta. Ahí es donde hay que diferenciar. Eso no se trata de protesta, eso se trata de delincuencia o de un tipo, digamos, establecido del Código de Policía, y por eso debe ser tratado de forma tal. Pero la protesta como tal no se le debe estigmatizar, se le debe dar las garantías, y en caso de que existan choques entre la fuerza pública y la ciudadanía, esta siempre debe ser proporcional. Jamás se puede utilizar, por ejemplo, como lamentablemente ocurrió en la ciudad de Bogotá, que vimos a algunos miembros de la policía utilizando su arma de fuego contra la población civil. Jamás puede ocurrir eso jamás puede ocurrir. Y de eso se trata la solicitud que nos ha hecho la magistrada, y por eso le pedimos un poco más de tiempo para trabajar, y pues confiamos nuevamente en la buena voluntad y disposición del gobierno nacional para que esas mesas lleven a buen rumbo y logremos no solo solucionar cómo enfrentar la protesta, sino también soluciones mucho más de fondos. ¿Qué es lo que la origina? Que está relacionada con casos de abuso policial y con que es muy importante que se supere la impunidad de muchos de ellos. Lo único que se pudieron poner de acuerdo fue en los 60 días de plazo que le necesitaban pedir a la magistrada, entonces. Les pedimos justamente que nos permitiera armonizar los tiempos que dio la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le estableció 30 días al gobierno nacional para que hiciera no solo un protocolo, sino para que formulara distintas medidas que permitieran reconstruir y solucionar lo que pasó en el mes de noviembre, que por supuesto es una expresión parecida a lo que vivimos en septiembre, en las noches del 9 y el 10. Y por eso creemos que, aunque son fallos distintos, ambas cortes son muy importantes, se originan por motivos distintos. El camino para su solución de fondo es unificado. Es el mismo, y por eso le pedimos que nos permitieran armonizar los tiempos. Eso lo que quiere decir, secretario, es que las próximas protestas que están programadas para el mes de octubre, por ejemplo la de centrales obreras el 21 y las que se anuncian de empleados que hacen actividades de domicilio, no van a estar reguladas. ¿Qué van a hacer entonces para lograr armonizar esa relación tan tensa entre la ciudadanía y la policía en los próximos días, cuando haya movilizaciones? Alejandra, muy importante esa pregunta, porque no podríamos decir que no están reguladas.
Bogotá tiene un protocolo que anunció desde el mes de enero, un protocolo donde lo primero que ocurre siempre es que hay diálogo. Hay una organización previa, eso lo venimos haciendo, lo hicimos el 21 de septiembre, lo seguiremos haciendo. Organización con quienes convoquen. Hay unos protocolos en caso de que se presenten situaciones de disturbios. Tenemos además unos equipos de diálogo social en terreno. En caso de que esos equipos de diálogo social no logren contener una situación de altercado o de disturbio, interviene inmediatamente la fuerza disponible y el ESMAD intervendría como última ratio, como última medida. Bogotá ya implementa este protocolo, lo seguirá haciendo hasta tanto no tengamos un consenso en el otro. Y para resolver de fondo ese antagonismo, digamos, esas tensiones entre la fuerza pública y la ciudadanía, nos parece fundamental, Alejandra, que haya verdad y justicia para las familias que perdieron a un ser querido, 10 familias que perdieron a un ser querido en las noches del 10 y del 9 y del 10 de septiembre, que haya verdad y justicia y que hayan mecanismos de no repetición frente a estos casos donde algunos miembros de la fuerza pública han abusado del uniforme, han enlodado el uniforme, y eso no lo podemos permitir, porque es una institución llena de personas que trabajan bien, que trabajan con la garantía de los derechos humanos, y la única forma realmente de ayudar a la policía a superar este impasse es individualizando, logrando que muy rápidamente se esclarezca lo ocurrido en esos días y que tengamos mecanismos de reforma que garanticen que no haya repetición de estos hechos. Y haciendo un cambio en el chip de la policía, todavía tienen la lógica del conflicto, donde ven de pronto a la ciudadanía en protestas y en movilizaciones como enemigos. La alcaldesa lo ha dicho, Alejandra, nosotros creemos que antes que para enfrentar una protesta, como algunos piden, se deba militarizar la ciudad, lo que debe hacerse es desmilitarizar la policía. La policía tiene hoy todavía en parte de su estructura, particularmente en lo que respecta a su justicia, un sistema de justicia penal militar, que nos parece que en tiempos de paz, nos parece que para enfrentar, como pasa en la gran mayoría de países del mundo, para enfrentar situaciones de orden público con sociedad civil, pues cuando ocurra un delito, cuando ocurra un abuso de autoridad, debe acudirse a una instancia civil. Y de hecho reconocemos que la Policía Nacional en este caso ha puesto a disposición no de su justicia interna, digamos de justicia penal militar, sino ha puesto a disposición de la Fiscalía, de la justicia ordinaria, los casos de aquellos que usaron su arma de dotación en las noches del 9 y el 10 de septiembre para que se esclarezca el homicidio de estas 10 personas. Y para que haya verdad y justicia debemos reconocer que en eso la alcaldía, la policía ya tomó una decisión de entregarle toda la información a la fiscalía. Con relación a eso, ustedes ayer le entregaron una serie de videos a la fiscalía y a la procuraduría. ¿Cuál es el protocolo a seguir ahí? Secretario, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Secretario, ustedes les entregaron ayer una serie de videos a la Fiscalía y a la Procuraduría. ¿Qué va a pasar con esos videos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Yo no tengo tapabocas, no los escucho bien. Secretario. Sí, Alejandra. ¿Me escucha mejor? Sí. Frente a los videos que ustedes entregaron ayer a la Fiscalía y a la Procuraduría, el anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López de esos sucesos ocurridos en semanas anteriores. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Esas son pruebas y cuál es el proceso? Básicamente, Alejandra, se le entregó a la Procuraduría, a la Fiscalía, todo el material de las cámaras de seguridad que existen en Bogotá, más de 4.500 cámaras, sí, que recogieron un material donde en el marco de los disturbios se puede evidenciar a personas que cometieron actos de vandalismo, que busque también avanzar en el proceso de judicialización de esas personas que atentaron contra la infraestructura, que atentaron también, hay que decirlo, contra la vida de policías utilizando armas y bombas incendiarias, pero también para identificar a aquellos miembros de la policía, aquellos que utilizaron su arma de dotación de manera indiscriminada contra la población. Todo esto es un material muy valioso que se le entregó tanto a Procuraduría como a la Fiscalía, y esperemos prontos resultados para que la ciudadanía tenga verdad y justicia y para que podamos lograr que no haya repetición de estos lamentables hechos que vivió Bogotá el 9 y el 10 de septiembre. Secretario, para despedirlo, ustedes le hacen la petición a la magistrada de esos 60 días y en cuánto tiempo ella les debe contestar si se otorga o no se otorga o qué sigue. Alejandra, son términos judiciales, digamos, esperamos, por supuesto, también pedimos una aclaración sobre el nivel de, digamos, porque ella habla de un antagonismo que se remonta a orígenes, digamos, del malestar social, lo que implicaría también un plan de choque
para inversiones en la juventud, alternativas de educación, de empleo y demás. Entonces esperamos que ella nos dé una respuesta en los próximos días y que de esta manera podamos, ojalá, no solo trabajar en lo que implique un protocolo para la fuerza pública, sino también en un plan de trabajo conjunto, gobierno nacional, gobierno distrital, para inversiones históricas en función de darle a los jóvenes oportunidades de empleo, de trabajo en una situación tan difícil que han sido tan golpeados por esta pandemia. Sí, en armonizar el entorno social. No nos podemos despedir de usted sin preguntarle por el caso registrado anoche en Bogotá con los carros de escoltas de la ex senadora Piedad Córdoba. ¿Qué se sabe? Bueno, lo primero, un abrazo solidario a la ex senadora Piedad Córdoba. Tanto sus escoltas nos informan que ella no se encontraba dentro del vehículo, sino que fue un intento de hurto al vehículo y a sus escoltas. Ellos se encuentran bien. Ya la policía tiene conocimiento de una de las personas que se encontraban en la situación. Ya fue capturado por la policía y le pedimos, por supuesto, celeridad en la investigación para esclarecer si había algo más allá de un intento de hurto contra la senadora. Afortunadamente ella se encuentra bien. Un abrazo especial a ella y a su familia. Un abrazo también para usted, secretario. Muchísimas gracias por estos valiosos minutos. Un feliz día. Gracias. Feliz día.